se han escuchado, van un poquito atrasados, empezó el doctor Pablo de Argentina, pero del hotel está muy cerquita, no sé, hay una manifestación de tal manera que vienen retrasados, pero vamos iniciando con esta sesión y ya en el momento que ellos lleguen nos vamos a tratar de apegar al programa para no perder tiempo por las cirugías de demostración. Como ustedes saben, y bueno, no esto pues está de más decirlo, que México es uno de los países con mayor obesidad reportada a nivel mundial. Esto, bueno, pues ha generado un problema de salud pública y despertado toda una serie de factores que pues han contribuido de alguna manera a un aumento de las enfermedades asociadas a la obesidad. Junto con la obesidad pues han surgido pues estrategias o técnicas para tratar de combatirla, y una de ellas pues es la cirugía de obesidad. El incremento de la cirugía de obesidad pues se ha dado en los últimos años, aproximadamente, dependiendo de los países, pero son cerca de 200,000 procedimientos de cirugía bariátrica que se están reportando de manera anualizada, por lo menos en esta análisis que hace la IPSO en el 2017 en 42 países. Como ven, pues se están realizando cerca de 200,000 procedimientos bariátricos anuales en estos centros. Como endoscopistas, quiero decirles, bueno, ¿qué tiene importancia? Y esto ha surgido un tema pues de controversia cuando nosotros nos postulamos a pensar si es mandatoria una endoscopía preoperatoria o no. Hay muchos grupos que dicen que realmente no es necesaria, otros grupos que dicen que sí es mandatoria. Nosotros vamos a tratar de hacer el análisis y tal vez al final hacer alguna reflexión para ver si realmente pudiera ser mandatoria. Muchas gracias. Pero bueno, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes que nosotros podíamos ver desde el punto de vista endoscópico en los pacientes de cirugía bariátrica? Evidentemente, pues nosotros buscamos enfermedad ulcerosa, gastritis atrófica, y estos principalmente en pacientes que son candidatos a bypass gástrico, porque efectivamente nosotros vamos a dejar un estómago excluido. Entonces estas enfermedades son muy importantes detectarlas, que tuviéramos una enfermedad de JITS o asociación con Helicobacter pylori. Y en el caso de manga gástrica, cuando nosotros hacemos una evaluación endoscópica, nos preocupamos mucho por hernia hiatal, esofagitis, esófago de Barrett o distrefia esofágica, que son los factores que están asociados posteriormente con la aparición de los síntomas o exacerbación de los síntomas de manga gástrica. Quiero decirles que, bueno, de alguna manera, también los métodos que actualmente existen y los endoscopios nos permiten hacer mayores diagnósticos con mayor certeza, de tal manera que a veces nosotros decimos, una endoscopía, todas son normales. Bueno, cuando alguien me dice eso, y como probablemente o no está sabiendo hacer endoscopías o sus equipos son inadecuados. En este estudio de 2016, en una serie de un análisis sistemático, vamos a ver cuáles son los hallazgos más importantes preoperatorios reportados en la literatura en los pacientes bariátricos. Como ven, pues uno de los principales hallazgos que tenemos endoscópicos pues es la esofagitis, que llega a ser hasta de un 14%, y vean en una serie de cerca de 9,000 pacientes. Posteriormente, bueno, el esófago Barrett con un 2%, nada despreciable, y finalmente hernia hiatal como otros los hallazgos. Helicobacter pylori, un 36% por lo menos en esta serie de 1,600 pacientes, y cuando se hacen biopsias de manera arbitraria o no sospechando Helicobacter, tenemos hasta un 20% de los hallazgos. Lo que es una realidad, y esto es muy importante saberlo, es que todo el paciente bariátrico es un paciente que por sí mismo tiene reflujo, que puede ser reflujo ya sea sintomático o asintomático. Y en la literatura nosotros observamos claramente cómo hay una clara relación entre mayor índice de masa corporal, existe una mayor proporción de riesgo relativo de tener reflujo gastroesofágico. De tal manera que cuando nosotros
hacemos una evaluación del paciente para cirugía bariátrica, sí tenemos que saber que probablemente los hallazgos endoscópicos son mayores que el resto de la población y es un paciente que puede tener mayores síntomas. Ahora, ¿cuál es la relación que existe y cuando nosotros vemos si realmente la obesidad es exclusivamente el factor reflujogénico o existen algunos otros factores? Y para hacer este análisis, lo que tratamos de hacer es una correlación simple, observando en los pacientes en el posoperatorio cómo mejora la sintomatología o bien los cambios fisiológicos del reflujo gastroesofágico. Y en una serie de estudios lo que sí observamos, de acuerdo a un seguimiento que puede ir de los 60 a los 70 meses de estudio, vemos que en la mayoría de estos estudios sí se ve una mejoría importante de los síntomas de reflujo gastroesofágico o de los parámetros de pHimetría después de que el paciente es operado. Y solamente en estos dos estudios no hay una evidencia muy clara de que el paciente mejore su reflujo después de operado. Hay que recordar, bueno, pues de las técnicas quirúrgicas, que pues por sí mismas tienen ciertas características para el control del reflujo gastroesofágico. El bypass gástrico, bueno, pues es una técnica que por sí misma se considera antirreflujo. Sin embargo, yo creo que esto se tendrá que volver a cuestionar si el bypass gástrico realmente es una técnica prácticamente antirreflujo. Y más ahora que, bueno, pues tenemos técnicas donde, pues una sola anastomosis, que existe el reflujo biliar, tendríamos que ver si el reflujo no solamente va a ser ácido, sino reflujo alcalino. Y la manga gástrica, que es otra de las técnicas que, bueno, pues como saben, se considera reflujogénica. Es una técnica que si el paciente tenía síntomas o tiene hernia hiatal o tenía reflujo importante, posterior de operado va a tener mayor reflujo. Y esto es muy importante entenderlo porque, bueno, rompemos nosotros una de las barreras antirreflujos que sería el ángulo de His, que está. ¿Cuál es entonces, cuál es la posición de las diferentes guías para hacer o no hacer endoscopía? Bueno, la guía americana de la ASGE claramente dice que la endoscopía preoperatoria solamente se va a practicar en aquellos pacientes que tengan síntomas o que tengan algunos hallazgos. Y el seguimiento, pues pacientes aquí que tengan síntomas importantes de reflujo, disfagia, dispepsia, es mandatoria. De otra manera, no es necesaria la endoscopía preoperatoria. Y la guía europea, al contrario, dice que, bueno, en el caso de que la técnica quirúrgica no sea alguna otra técnica quirúrgica, podría ser o no mandatoria, donde sí consideran que la endoscopía tiene que ser mandatoria, sería en el caso de los pacientes que son candidatos a bypass gástrico, que sería. Bueno, ¿cuál es, si nosotros vemos aquí otra vez, cuál es la evolución del reflujo gastroesofágico en el seguimiento? Este es basal, esto es en el tiempo, a los 6, 9 meses, pues se ve que si evaluamos nosotros síntomas de reflujo, vamos a ver que los síntomas después de operado el paciente va a mejorar de manera significativa. ¿Cuáles son principalmente, bueno, pues los hallazgos? Vamos a ver si nosotros hacemos una comparación, los hallazgos fisiológicos, es decir, si hacemos la evaluación fisiológica, vamos a ver que estos pacientes también van a tener una mejoría, por lo menos. Sin embargo, aquí este grupo es con bypass gástrico, pero en el caso de manga gástrica los resultados de reflujo son menores. Este es el de bypass gástrico y este es el caso de manga gástrica, donde el reflujo gastroesofágico va a tener una mejoría menor que los pacientes de bypass gástrico en el postoperatorio. Esta diapositiva, bueno, esta información se presentó este año en ADDW, en un estudio que se hizo multicéntrico, por lo menos una revisión sistemática, y lo que se vio es cuáles eran los hallazgos en los pacientes bariátricos preoperatorios.
Y aquí es muy interesante, en un total de 361 pacientes que estudiaron, la asociación de Helicobacter, y ven que acerca del 40% de los pacientes con endoscopía preoperatoria llegan a tener infección por Helicobacter pylori. En este grupo se vieron dos, uno que sí tenía, que se llevaron de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, sí hubo cambios en la técnica quirúrgica y no. Y cuando hicieron el análisis, hasta un 25% de los pacientes que eran candidatos a cirugía bariátrica, de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, hubo cambio en el plan quirúrgico. Y aquí cuando se hace ya el análisis total, el 41% de todos los estudios fueron normales, pero esto fue anormal y no hubo cambio en el plan quirúrgico. Sin embargo, hasta en un 25%, que es este mismo 25%, hubo hallazgos endoscópicos que sí llevaron al cambio del plan quirúrgico inicial. Y finalmente, bueno, también en este caso que se hizo, este otro estudio que se presentó también en el DDW del 2018, se ve como también en el cambio de lo que sería en base al de Mister, en base a pHimetría, también existieron cambios en relación a lo que sería la decisión quirúrgica. Y cuando hacemos ya un análisis de la literatura y en esta revisión sistemática, donde se analizan varios estudios, que el problema de que estos estudios no señalaban precisamente cuál era el cambio quirúrgico, hacia dónde se dirigían, pero lo que sí mencionaban estos estudios era qué tanto podía cambiar la conversión, es decir, el plan inicial, y vean, por lo menos en este análisis, hubo un cambio de acuerdo a los hallazgos preoperatorios entre 1% y 7,3% del cambio inicial. Entonces, a diferencia del estudio de la DW, que hubo un 25% en ese grupo que estudiaron de 361 pacientes, en esta revisión sistemática dice que puede haber una conversión, es decir, un cambio de plan hasta en un 7%. Esto es el análisis de todos los estudios de esta revisión sistemática. Y bueno, nosotros hicimos este estudio, este estudio, que estamos en prensa, que hicimos retrospectivo, en un año se hicieron 220 pacientes. Yo quiero mencionarles que nosotros, por las características del servicio, por las características de nuestra clínica, sí le hacemos evaluación endoscópica preoperatoria mandatoria a todos los pacientes. Como saben, bueno, nosotros hacemos cirugía, hacemos endoscopía, es un servicio que se maneja en conjunto. El servicio de endoscopía depende del área de cirugía, de tal manera que nosotros a todos los pacientes les hacemos endoscopía. Y vean, bueno, este es el grupo de 220 pacientes, y aquí nosotros vamos a ver los hallazgos principales que tuvimos, ¿verdad? Hallazgos patológicos hasta un 80%. Yo lo que yo les mencionaba, esto va a ser muy difícil a veces evaluar, porque es dependiendo de los parámetros que nosotros tomemos, como saber qué es patología, porque realmente es difícil. Yo hace mucho tiempo que no veo un estudio de endoscopía que diga endoscopía normal. ¿Por qué es una endoscopía normal? A mí, cuando yo veo una endoscopía normal, me pongo a pensar muchas cosas. Me pongo a pensar desde que no la hicieron bien, desde que no hicieron una evaluación, no fue el equipo correcto, de tal manera que es difícil. Lo que sí es diferente hablar de patología. Nosotros podemos tener hallazgos endoscópicos, sin embargo, estos tendrían que reflejar algunos patología, asociación con síntomas, y principalmente si esta asociación de los síntomas y los hallazgos me van a hacer cambios en mi técnica quirúrgica, que es lo más importante. Pero vean, nosotros lo que sí vimos, y aquí, es que prácticamente fueron muy pocos los casos en que los hallazgos endoscópicos cambiaron el plan quirúrgico. Lo único que hicieron es que no lo cambiaron, pero sí lo retrasaron, es decir, retrasaron la cirugía. Y esto fue principalmente porque muchos de los hallazgos fueron asociados a Helicobacter pylori,
o pacientes con gastritis erosiva o reflujo, de tal manera que se les daba tratamiento y hasta que el paciente estuviera en condiciones de sintomatología mejor o se considera que ya estuviera curado desde el punto de vista endoscópico, ya se procedía a hacer la cirugía. Realmente esta fue la observación que nosotros tuvimos, pero vean, esto va a depender mucho de los servicios de endoscopía. En este grupo tuvimos hasta un 4.5%, que fueron 10 pacientes con esófago de Barrett, ¿no? Y esto es porque nosotros afortunadamente tenemos equipo 190, hacemos protocolo de Barrett, entonces se empieza a ser mucho más meticuloso en cuanto a tratar de hacer el diagnóstico de otras enfermedades. Bueno, pues, ¿cuál sería la conclusión? Realmente los estudios, como ustedes vieron, pues no hay una homogeneidad en cuanto a lo que es los criterios para hablar de los hallazgos endoscópicos. Realmente no existe todavía un consenso en particular. Sin embargo, creo que una endoscopía gastrointestinal es alta, no tiene ningún problema mayor, no representa un gasto, por lo menos aquí en México, así muy elevado. Una de las razones por las cuales se dice es que una endoscopía va a encarecer la cirugía. Pues si ustedes me dicen que aquí en México, en promedio, a veces una endoscopía puede llegar a costar 4 o 5 mil pesos, a veces se las podemos incluir en el paquete de cirugía bariátrica, pues, o en estos hospitales que tenemos la disponibilidad, realmente no representaría ningún problema, no representa un riesgo. En otros lados donde me dicen que una endoscopía cuesta $5,000, pues entonces sí podría yo decir, tengo que seleccionar muy claramente este recurso. De tal manera que mi recomendación es, y de acuerdo a los hallazgos de análisis, es que sí debería ser mandatoria una endoscopía preoperatoria en todo el paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica. Muchas gracias.